Seamos sinceros, la gente miente más de lo que imaginamos. Y no siempre son esos desconocidos que sospechamos. Podría ser un amigo, tu pareja o incluso algún miembro de tu familia. Nos gusta pensar que somos buenos detectando mentiras, pero la realidad es que muchas veces ignoramos las señales de alerta porque queremos confiar en quienes nos rodean. Yo he pasado por eso. Solía creer que tenía un buen olfato para juzgar el carácter de los demás, hasta que me di cuenta de que alguien en quien confiaba me había estado mintiendo en la cara durante meses. El problema no era que no viera las señales, sino que decidí hacer caso omiso a ellas. Estaban justo delante de mí. Esos pequeños cambios en su comportamiento, las explicaciones exageradas, la defensiva repentina, pero me convencí de que no era nada. La realidad es que la gente miente constantemente, y cuanto antes lo aceptes, más rápido podrás ver más allá de las apariencias. Así que, si estás listo para despojarte de las ilusiones y enfrentar la verdad, aquí te dejo señales innegables de que te están mintiendo. Prepárate, porque puede que te toque más de cerca de lo que imaginas. Una de ellas es que son muy rápidos para cambiar de tema. ¿Alguna vez has tenido una charla en la que alguien esquivó tus preguntas tan rápido que parecía que estabas jugando a un juego de palabras? Mencionas algo importante, tal vez un asunto que te interesa de verdad, y de repente, ¡pum!, se ponen a hablar de algo completamente diferente. Es como si tuvieran una ruta de escape lista en todo momento, y en cuanto las cosas se ponen demasiado reales, se escapan hacia la seguridad de un tema que no tiene nada que ver. Déjame contarte una anécdota personal. En una ocasión estuve en una relación donde esto sucedía constantemente, y la verdad, al principio ni siquiera me daba cuenta. Cada vez que mencionaba planes a futuro, algo tan sencillo como dónde nos gustaría estar en un año, o cómo enfrentaríamos situaciones complicadas, la otra persona rápidamente cambiaba de tema hacia algo totalmente irrelevante, como qué deberíamos cenar, o alguna tontería que había visto en Instagram ese día. Era sutil, casi astuto, y lo dejé pasar porque no quería presionar demasiado. Me decía a mí mismo que tal vez no estaban listos para esa conversación, o que quizás yo era el que estaba siendo demasiado intenso. Pero aquí está la cuestión. Nunca estaban listos. Y eso era una señal de algo mucho más profundo que simplemente evitar un tema. Era una forma de eludir la responsabilidad. Esto me lleva a un tema delicado. La gente no cambia de conversación solo porque se le olvida o porque está distraída. No. Lo hacen porque enfrentar la verdad resulta incómodo. Y muchos prefieren esquivarlo en lugar de afrontar la realidad. Y nosotros les dejamos hacer esto porque no queremos parecer que estamos presionando demasiado. Preferimos mantener la armonía, aunque eso signifique permitir que las mentiras se cuelen. Pero aquí es donde nos equivocamos. Evitar una charla difícil no significa que estemos evitando el conflicto. Más bien, estamos invitando a la deshonestidad. Ahora, aquí viene el mensaje más profundo. Cuando alguien cambia de tema rápidamente, no es solo una evasión, es una negativa a confrontar la verdad, una señal de que valoran su comodidad más que tu claridad. ¿Y qué significa eso para la base de tu relación? Ya sea con una pareja, un amigo o incluso un compañero de trabajo. Una mentira no siempre se presenta como una falsedad evidente. A veces es tan sutil como un cambio en la charla. Creemos que las únicas mentiras que merecen ser señaladas son las que se dicen en voz alta, pero las mentiras que no se expresan, esas son las que desgastan la confianza poco a poco, ladrillo a ladrillo. Aprendí esto de la manera más difícil. Cada vez que permitía que la conversación se desvíe, estaba aceptando en silencio su evasión, dándoles un pase para mantenerme en la ignorancia. Quería pensar que todo estaba bien, así que dejé que el tema cambiara. Pero ese es el riesgo de permitir que las personas desvíen las conversaciones de la verdad. No se trata solo del tema que se evita, sino de la integridad de la relación que se ve afectada. Así que lo que he aprendido es esto.
No dejes que la gente se salga con la suya cuando intentan cambiar de tema. No se trata de ser confrontativo. Es cuestión de establecer un estándar de honestidad. Si alguien te valora, enfrentará las conversaciones difíciles de manera directa, sin importar lo incómodas que sean. Y si no lo hacen, tal vez debas preguntarte qué tipo de relación estás realmente construyendo. Porque la verdad, aunque sea dura, crea lazos más fuertes que cualquier mentira bien elaborada. Escucha para entender, no para responder. Escuchar es una de las habilidades más subestimadas en el arte de encantar, pero en realidad es la base para que las personas se sientan realmente especiales. El problema es que la mayoría de nosotros no escuchamos de verdad. Nos quedamos esperando nuestro turno para hablar. Estamos tan ocupados pensando en nuestra próxima respuesta brillante que perdemos la oportunidad de captar lo que alguien está diciendo. Y esa es la forma más rápida de hacer que alguien se sienta invisible. Aquí va una verdad un poco polémica. Si no estás escuchando para entender, estás perdiendo el tiempo. Yo mismo he caído en esa trampa, sentado en conversaciones, asintiendo, aparentando estar interesado, pero en el fondo preparando mi próximo argumento. Y adivina qué, la gente lo nota. Saben cuando solo estás esperando tu turno para hablar. Eso no les hace sentir valorados. Más bien, les hace sentir utilizados. Eso no es encanto, es egoísmo. Pero cuando escuchas de verdad para comprender, no solo demuestras respeto hacia esa persona, sino que también estás creando un vínculo que va más allá de una charla superficial. Les estás brindando el espacio para ser escuchados, sin la presión de un debate constante. Recuerdo una ocasión en la que estaba conversando con un compañero que claramente estaba pasando por un mal momento. Mi instinto natural fue intervenir y ofrecerle consejos, intentar solucionar su problema. Pero en lugar de eso, me detuve y simplemente escuché. Sin interrupciones, sin recomendaciones, solo atención plena. ¿Y sabes qué ocurrió? Se abrió aún más porque se sintió seguro. Al final de la charla me dijeron, nunca me había sentido tan escuchado. Ese fue el instante en que comprendí que, a veces, lo mejor que puedes hacer es simplemente prestar atención. Aquí está el mensaje más profundo. En un mundo lleno de ruido, escuchar de verdad es un regalo poco común. La gente no busca consejos o opiniones constantes. Lo que anhelan es comprensión. Quieren sentir que alguien los entiende. Y cuando logras ofrecer ese regalo, de inmediato te destacas como alguien que se preocupa. Eso es lo que realmente tiene encanto. Así que, deja de escuchar solo para responder. Escucha para entender. Así es como haces que las personas se sientan realmente vistas y valoradas. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia de la conexión. Se vuelven defensivas sin razón. ¿Alguna vez le has hecho a alguien una pregunta sencilla y sin malicia, y te responde como si lo hubieras acusado de un delito? Es como si dijeran, oye, ¿te comiste la última porción de pizza? Y de repente se lanzan a un monólogo sobre cómo jamás harían algo así, y cómo te atreves a sugerirlo. Es una reacción exagerada, como si los hubieran pillado haciendo algo mucho más grave que solo comerse la última porción. Eso es lo que yo llamo ponerse a la defensiva sin motivo, una señal enorme que grita, estoy ocultando algo. Déjame contarte una anécdota. Una vez estuve en un proyecto en grupo, y uno de mis compañeros empezó a comportarse de manera extraña cada vez que le preguntaba por el avance de su parte del trabajo. Yo le preguntaba, oye, ¿cómo va el informe? Una pregunta bastante normal, ¿no? Pero él se ponía a la defensiva de inmediato diciendo cosas como, ¿por qué siempre piensas que estoy flojeando? He estado trabajando un montón, no necesito que me estén supervisando todo el tiempo. Este era el mismo tipo que pasaba la mayor parte de nuestras reuniones mirando su teléfono, para que lo sepas. No pasó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de que apenas había cumplido con su parte y estaba intentando ocultarlo todo el tiempo. Aquí viene la parte polémica.
Las personas que se ponen muy a la defensiva cuando no tienen de qué preocuparse suelen ser las que están en problemas. Es el clásico: el perro al que le dan un golpe ladra. He aprendido con el tiempo que cuando alguien reacciona así, es un buen momento para dar un paso atrás y observar el panorama completo. ¿Qué es lo que están tratando de proteger con tanta desesperación? Porque si alguien es realmente inocente o no tiene nada que ocultar, no sentirá la necesidad de convertir una pregunta común en un ataque a su carácter. Las personas sinceras son tranquilas y directas. En cambio, quienes tienen culpa están siempre en alerta, como si estuvieran esperando que les cayera el peso de la ley. El mensaje profundo aquí trata sobre comprender la naturaleza humana. Cuando alguien se comporta de manera defensiva sin una razón válida, lo que realmente está hablando es su culpa, no su integridad. Y hay que tener el valor suficiente para darse cuenta de que su reacción exagerada no se debe a que tú estés actuando mal. Es más bien un intento de evitar que descubras la verdad. Son como una casa con todas las puertas cerradas, pero pretendiendo que todo está bien. Mientras tanto, tú tienes la llave, y ellos esperan que nunca intentes abrir la puerta. Y aquí viene lo más impactante. Al ignorar estas reacciones defensivas, estamos permitiendo que las mentiras prosperen. Enseñamos a la gente que pueden salirse con la suya a través de la mentira, haciéndonos sentir mal por siquiera preguntar. Pero no se trata de ser grosero o entrometido. Es cuestión de priorizar la honestidad por encima de la comodidad. La gente se enreda en mil excusas para no ser atrapada en una falsedad, y la defensiva es solo una de sus estrategias. Así que la próxima vez que alguien reaccione de manera exagerada ante una pregunta que no lo justifica, no te eches atrás. Mantén la curiosidad. Insiste un poco más, porque en 9 de cada 10 ocasiones, su reacción es solo una cortina de humo para ocultar la verdad, y mereces algo mejor que vivir detrás de esa neblina. Utilizan detalles excesivamente pulidos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien contar una historia tan perfectamente elaborada que parece que la ensayaron para una actuación digna de un Oscar? Cada detalle está colocado de manera perfecta. El momento es impecable y la historia fluye de tal forma que casi parece demasiado buena para ser verdad. ¿Sabes qué? Probablemente lo sea. Me he topado con esto más veces de las que me gustaría reconocer. Había un tipo que conocía, llamémosle Jake, que tenía un don para contar historias como nadie más. Estoy hablando de relatos que tenían ese toque cinematográfico que esperas de un guión de Hollywood. En una ocasión, nos contó sobre un supuesto negocio que cerró, y describió cada instante como si nos estuviera narrando una escena de una película de James Bond. Todo era tan fluido, hasta el segundo exacto en que firmó el contrato y cómo selló el trato con un apretón de manos firme, mirando hacia el horizonte de la ciudad. Casi podías escuchar la música de fondo elevándose. ¿Cuál es el problema? La realidad es un lío. La vida no sigue un guión, y cuando la historia de alguien suena como si la hubiera ensayado para una charla de TED, deberías activar tu detector de mentiras. Resulta que Marco Aurelio había exagerado la mitad de lo que decía, y se había inventado la otra mitad. Pero aquí viene lo polémico. La mayoría de la gente no quiere señalar esos detalles demasiado pulidos porque, seamos sinceros, nos encanta una buena historia. Disfrutamos escuchar relatos que son ordenados, interesantes y dramáticos, así que lo dejamos pasar, incluso cuando nuestro instinto nos dice que algo no cuadra. Y así es como los mentirosos se salen con la suya. Ellos se apoyan en nuestra necesidad de una narrativa clara. Queremos que la historia tenga sentido, que sea sencilla y fácil de digerir. La complicación de la verdad, eso es un inconveniente. La vida no viene en paquetes perfectos, y cuando la historia de alguien es demasiado fluida, lo más seguro es que estés escuchando ficción en lugar de realidad. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Cuando alguien embellece demasiado los detalles, no solo está tratando de impresionarte,
Está intentando controlar la narrativa. Quieren que creas en una versión de los acontecimientos que está cuidadosamente diseñada para beneficiarles. Es como si fueran el director, el guionista y la estrella de su propia película, y tú solo eres el espectador, aplaudiendo sin cuestionar nada. Pero aquí es donde tienes que dar un paso atrás y darte cuenta de que lo perfecto no existe en la vida real. Aprendí esto de la manera difícil cuando empecé a indagar más en las historias de Marco Aurelio. Cada vez que le pedía un poco más de información, las cosas empezaban a desmoronarse. Los bordes nítidos de su relato se desdibujaban, y de repente, lo que antes había sido una historia impecable de éxito, se convertía en un lío irregular y torpe. Esa es la cuestión con los mentirosos. Pueden ensayar, pero no saben cómo manejar las preguntas de seguimiento. Los detalles de la vida real son caóticos, y cuando alguien es demasiado suave, es una señal de que está creando una fantasía en lugar de contar la verdad. El mensaje profundo aquí es que la vida es compleja, desordenada y llena de imperfecciones, y eso está bien. Cuando alguien intenta presentarte una historia en la que cada detalle está perfectamente alineado, donde nada sale mal y todo encaja a la perfección, te están vendiendo una ilusión. Y si te dejas llevar por eso, te estás haciendo un flaco favor, porque la verdadera conexión, la confianza genuina y las relaciones auténticas no se construyen sobre cuentos de hadas. Se basan en una honestidad cruda, incluso cuando resulta incómoda. Así que la próxima vez que escuches a alguien contarte una historia que suena demasiado pulida, no te limites a sentarte y disfrutar del espectáculo. Haz preguntas. Profundiza más. La verdad real es desordenada. Y si alguien no está dispuesto a mostrarte sus imperfecciones, no te está mostrando la verdad en absoluto. Recuerda, la vida no tiene que ser perfecta para ser honesta, y quien finge lo contrario probablemente esté ocultando algo que no quiere que veas. Su cuerpo está girado hacia otro lado. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien tiene el cuerpo orientado lejos de ti, incluso si te está hablando directamente, es como si sus palabras dijeran: «Oye, estoy aquí», pero su cuerpo gritara: «Preferiría estar en cualquier otro lugar en este momento»? Es una de esas señales sutiles, casi disimuladas, que la gente cree que no notarás. Pero créeme, dicen mucho. Déjame contarte un ejemplo real. Tuve un amigo que, cada vez que entrábamos en conversaciones más profundas, se movía sutilmente para alejarse. Al principio pensé que tal vez era solo su forma de sentarse, que no se sentía a gusto, pero cuanto más sucedía, más claro se volvía. Cada vez que tocábamos un tema personal o incómodo, su cuerpo comenzaba a girar, como si intentara escapar físicamente de la charla. No necesitaba un título en psicología para darme cuenta de que algo no estaba bien. Al final, me di cuenta de que había estado mintiendo sobre algunas cosas, nada grave, pero suficiente para romper un poco la confianza. Su cuerpo lo sabía antes de que sus palabras lo dejaran escapar. Aquí es donde empieza la controversia. Mucha gente tiende a desestimar el lenguaje corporal como algo sin importancia o como una sobreinterpretación, pero ahí es donde se equivocan. Tu cuerpo no engaña de la misma manera que pueden hacerlo tus palabras. Cuando alguien gira su cuerpo ligeramente alejándose de ti, es como si su subconsciente intentara distanciarse de la verdad. Y lo peor, la mayoría de nosotros ignoramos estas señales porque no queremos enfrentarnos a lo que podrían significar. Nos convencemos de que es solo un hábito o que no es gran cosa. Pero seamos sinceros, si alguien se está alejando físicamente de ti, es una señal de alerta. Quizás no siempre se trate de una gran mentira, pero sin duda es un indicativo de que algo no marcha bien. Y aquí va el punto más profundo. Cuando las personas no pueden mirarte a la cara, no solo es cuestión de comodidad, sino de enfrentamiento. No quieren enfrentarse a la realidad de la situación, y su lenguaje corporal los delata antes de que se den cuenta.
Solía hacer caso omiso a estas señales, pensando que tal vez estaba interpretando demasiado. Pero después de verlo suceder una y otra vez, he aprendido que cuando alguien se da la vuelta físicamente durante una conversación, no lo hace solo porque esté inquieto. En el fondo, intenta evitar ser visto por completo, porque en su interior están escondiendo algo. El verdadero mensaje aquí es que el lenguaje corporal no ocurre en un vacío. Si alguien gira su cuerpo mientras te habla, es una señal de que se siente incómodo con el tema que están tratando. Puede que esté intentando protegerse, no de ti, sino de la verdad que no quiere sacar a la luz. Es como si pensara que al apartarse, tal vez pueda escapar de tu capacidad para ver lo que realmente siente. Te diré lo que he aprendido de todo esto. No pases por alto estas señales. Claro, puede resultar incómodo darse cuenta y aún más complicado mencionarlo, pero el lenguaje corporal es una de las formas más sinceras de comunicación. Cuando alguien se aleja de ti, está creando una distancia emocional, mental y física, y si no lo abordas, esa distancia solo se incrementará. Así que, la próxima vez que estés en una charla y veas a alguien que se está alejando sutilmente, tómalo como una señal. Quizás sea el momento de hacer esa pregunta difícil que no quieren responder. Tal vez sea hora de indagar un poco más y descubrir qué es lo que están ocultando, porque la honestidad no te da la espalda, y tampoco deberían hacerlo las personas en las que confías. ¿Alguna vez has intentado tener una conversación seria con alguien y te lo toma a risa como si no fuera importante? Tú estás ahí, tratando de hablar de algo significativo, tal vez un problema personal o algo que te ha estado molestando, y ellos te responden con una risa incómoda, lo desestiman y siguen adelante. Es como si usaran el humor como un escudo para evitar enfrentar la verdad. Al principio, puede parecer algo inocente, incluso encantador, pero créeme, cuando alguien se ríe de temas serios, a menudo es una señal de que está ocultando algo. Te cuento una anécdota personal. En una ocasión estuve en una relación en la que intentaba plantear asuntos importantes, ya sabes, conversaciones de verdad, esas que realmente importan. Decía algo como, oye, últimamente me he sentido desconectado. Y la respuesta que recibía era una risa, seguida de un, oh, estás pensando demasiado, relájate. Esa risa no era solo una respuesta casual, era una forma de desestimar la conversación y evitar enfrentar el problema. Y adivina qué, con el tiempo me di cuenta de que cada vez que intentaba abordar algo serio, la reacción era humor, sarcasmo o una broma rápida. Lo que aprendí, que reírse era una forma de esquivar responsabilidades y evitar enfrentar verdades incómodas. Aquí es donde se pone polémico. Todos hemos sido educados para pensar que el humor es algo positivo, ¿verdad? Aligera el ambiente, disipa la tensión, hace que todos se sientan a gusto. Pero cuando alguien utiliza constantemente la risa para eludir temas serios, eso es una señal de alerta. Es como si intentaran colar mentiras disfrazadas de bromas. Y aquí viene lo interesante. La mayoría de la gente les deja pasar esto porque nadie quiere ser el aguafiestas que insiste demasiado en un tema después de que alguien lo ha convertido en chiste. La gente se ríe de cosas serias porque no quiere cargar con el peso de la conversación. Es una vía de escape, así de sencillo. Quieren que todo sea superficial y ligero para que no profundices. Pero aquí va la verdad. Las conversaciones verdaderas, esas que realmente importan, no siempre son sencillas ni ligeras. Deben retarte, hacerte reflexionar, impulsarte hacia la sinceridad. Y si hay alguien que no puede lidiar con eso, deberías preguntarte, ¿qué es lo que realmente ocultan detrás de esas risas? Hay un mensaje más profundo sobre la madurez emocional. Cuando las personas restan importancia a temas serios con humor, están indicando que no están preparadas o, lo que es peor, que no quieren tener una charla honesta. Es como si estuvieran cubriendo algo que saben que no pueden explicar con una capa brillante y chistosa.
Quizás sea el miedo a mostrarse vulnerable, o tal vez sea porque saben que si realmente lo comentan, van a revelar la verdad que han intentado ocultar. He observado este patrón una y otra vez. La gente utiliza el humor para desviar la atención, para hacerte sentir que eres tú quien se lo toma todo demasiado en serio. Pero déjame decirte, no hay nada de malo en tomarse las cosas en serio, sobre todo cuando se trata de asuntos importantes. Y si alguien se ríe de ello, no dudes en señalarlo. ¿Por qué te parece gracioso? Es una pregunta sencilla que puede sacar a la luz la incomodidad que intentan esconder. El verdadero problema de reírse de temas serios es que cierra la conversación antes de que siquiera pueda comenzar. Es como poner un enorme cartel de prohibido el paso en el camino hacia una comunicación real. Y si no lo enfrentas, esas charlas importantes que necesitas tener sobre relaciones, confianza y responsabilidad nunca se llevan a cabo. Todo queda en la superficie y nada se soluciona. Aquí va el mensaje más profundo. La honestidad no siempre es divertida, no siempre es algo ligero, y no es algo que se deba tomar a la ligera. Si alguien no puede tomarse en serio lo serio, no se trata solo de que evite una conversación, es que está esquivando una conexión real y la verdad. Y si no puede afrontar esos temas difíciles contigo, ¿cuánta confianza realmente puedes depositar en esa persona? Así que, la próxima vez que alguien minimice una conversación seria, no lo dejes pasar. Hazte las preguntas difíciles, indaga en la verdad incómoda, porque la risa puede aligerar el ambiente, pero no quita el peso de lo que realmente está sucediendo por debajo. Si no están dispuestos a dejar de lado la fachada, ya tienes tu respuesta. No están siendo sinceros contigo. ¿Te ha pasado alguna vez que le pides a alguien que te dé más detalles y de repente se convierte en un poeta, lleno de ambigüedades y gestos grandilocuentes, pero sin ofrecerte información concreta? Les insistes en que te den datos específicos, fechas, nombres, hechos, y solo te sueltan un montón de palabrería, dando vueltas al asunto, como si estuvieran bailando en la niebla. Es una de las cosas más frustrantes, pero también es una señal de alerta enorme. Si alguien no puede darte respuestas claras cuando se les presiona, es muy probable que estén ocultando algo. Déjame contarte una anécdota de mi propia experiencia. En una ocasión tuve un compañero de trabajo que siempre hablaba de grandes negocios que estaba cerrando, pero cada vez que alguien le pedía más información, como qué empresas estaban involucradas o en qué punto estaban las negociaciones, se convertía en un maestro del escapismo. Ya sabes, estamos en las primeras etapas. Hay conversaciones muy emocionantes en marcha. No puedo decir mucho en este momento, pero es algo enorme. Pasaban las semanas y volvíamos a preguntar, y la respuesta era la misma cantinela. Al final, nos enteramos de que no solo no había ningún trato, sino que se había inventado la mitad de las conversaciones. Estaba haciendo un farol, esperando que nadie indagara demasiado. Ahora, aquí viene la parte polémica. Cuando alguien se pone vago al pedirle detalles, no es solo que esté siendo reservado, es que está mintiendo. Llamemos a las cosas por su nombre. La vaguedad es la mejor aliada del mentiroso, ya que les permite evadir la responsabilidad. Es como intentar atrapar humo con las manos. Sientes que estás logrando algo, pero se escapan con respuestas imprecisas, y ese es complicado que tanto se escucha. Están apostando a que tú seas demasiado educado o que estés lo suficientemente distraído como para no presionar más. La realidad es que las personas que son sinceras no necesitan escudarse en la vaguedad. Pueden ofrecerte respuestas claras porque no tienen nada que ocultar. Si les pides detalles, te darán la información de manera directa, sin rodeos, sin humo, sin espejos. Pero un mentiroso, ellos prosperan en las zonas grises. Saben que cuanto más imprecisos sean, más difícil será para ti atraparlos. Es un comportamiento clásico de evasión.
Y la mayoría de las personas caen en esto porque hemos aprendido a no presionar demasiado. Es como si no quisiéramos parecer groseros o necesitados de respuestas. Ahora, seamos sinceros un momento. Todos hemos estado en situaciones donde nosotros mismos hemos sido vagos, ¿verdad? Tal vez no estábamos listos, quizás nos sentimos acorralados, o simplemente no queríamos admitir que no sabíamos algo. Pero aquí está la diferencia. Alguien que es honesto acepta eso. No estoy seguro en este momento. O necesito verificar eso. Es muy distinto a soltarte un montón de palabrería solo para dar la impresión de que tienen el control. El problema surge cuando las personas utilizan la ambigüedad de manera intencionada para no ser descubiertas. Hay un mensaje profundo aquí sobre la integridad y la confianza. Cuando alguien no te ofrece respuestas claras, está socavando la base de la confianza en tu relación, ya sea personal o profesional. Y lo peor de todo, están contando con tu buena voluntad para que no los presiones demasiado. Están apostando a que dejarás pasar la situación porque insistir en detalles resulta incómodo. Pero aquí está la clave. Cuando sientes que esa incomodidad empieza a aparecer, ese es el momento exacto en el que debes insistir y pedir claridad. Las personas que no pueden ser específicas cuando se les pregunta directamente son aquellas que no se sienten cómodas con la verdad. Y esa es la verdad controvertida que la mayoría de la gente no se atreve a decirte. Dirán, tal vez son solo malos con los detalles, o quizás están demasiado ocupados. Pero he aprendido por experiencia que la verdadera honestidad no se escapa de los pormenores. Si realmente les importa ser sinceros contigo, serán claros. Si evitan la pregunta, eso es una señal de que tienen algo que ocultar. He dejado de permitir que la gente se salga con la suya con respuestas vagas. Si quieres saber si alguien es directo contigo, observa cómo reaccionan cuando les pides detalles. ¿Se ponen incómodos? ¿Te sueltan un montón de afirmaciones generales sin contenido real? Esa es tu señal para indagar más. Y si aún así no pueden darte una respuesta clara, tómalo como una señal de que no están siendo sinceros. Aquí va la lección más profunda. La honestidad no siempre es fácil, pero es evidente. Es directa. No se esconde tras la ambigüedad. Cuando las personas se niegan a darte detalles concretos, es porque temen lo que esos detalles puedan revelar. Es como si estuvieran levantando un muro de imprecisión para evitar que veas la verdad. Y si no pueden derribar ese muro por ti, entonces tienes que preguntarte por qué lo están construyendo en primer lugar. Así que, la próxima vez que alguien te dé una respuesta vaga cuando estás buscando información clara, no te eches atrás. Te mereces claridad, y quien realmente te respete estará dispuesto a proporcionártela. Porque la vaguedad puede parecer un asunto menor, pero, en el fondo, es una gran señal de problemas más profundos. Problemas que pueden socavar la confianza más rápido que cualquier mentira. Bueno, aquí está la esencia del asunto. Las mentiras no siempre vienen envueltas en engaños evidentes. A veces son esos pequeños detalles, las respuestas imprecisas, las historias bien elaboradas, las risas incómodas, lo que revela la verdad. Si comienzas a fijarte en estas señales sutiles, podrás descubrir la realidad que muchos intentan ocultar a plena vista. No dudes en hacer las preguntas difíciles y no te conformes con verdades a medias. Al final del día, te mereces sinceridad. Y las personas que no pueden ofrecerte eso son a las que debes dejar ir. Mantente alerta, mantente fiel.